Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Acompáñame en esta oración. Querido Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quiero darte gracias por la oportunidad de comenzar esta transmisión en directo, de planificar con mis hermanos las clases que vamos a ver a partir del 1 de junio y de fortalecer nuestra fe para vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Todo te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. En el video anterior nos habíamos quedado en la mitad del capítulo número 3, donde Dios se le aparece a Salomón en un sueño, una visión que tiene Salomón. Salomón se había ido a un lugar en Gabaón a hacer un sacrificio al Señor y a mí me llamaba mucho la atención que Salomón se haya ido a un lugar fuera del santuario. ¿Hasta qué punto había llegado el ministerio del santuario a estar en descrédito, sabiendo que ahí estaba el arca del pacto? Y Salomón y muchas personas sacrificaban en los lugares altos donde inicialmente se hacían idolatrías. Se adoraban a dioses cananeos. Y en esos lugares altos también se adoraba al Señor. Cuando lleguemos más adelante en otros relatos históricos, veremos que esos lugares altos seguirán manteniendo sus actividades de sacrificios. Las personas seguirán yendo a esos lugares. Pero no era correcto. Lo correcto era que fueran al santuario. Allí estaban los sacerdotes, allí estaban los levitas. Y antes de terminar el video de ayer, que hoy prácticamente es la continuación de lo que estudiamos en el video anterior, yo les decía que Dios sabía lo que había en el corazón de Salomón. Por lo tanto, Dios sabía lo que Salomón iba a solicitar, sabiduría. Salomón sabía que había cosas que tenía que mejorar. Así que les invito a abrir sus Biblias. Nos vamos de inmediato al capítulo número 3 y nos habíamos quedado en el versículo número 12. El Señor le dijo a Salomón: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Voy a colocar se me había olvidado colocar el versículo en pantalla. Vamos a ver, ahí está. Versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre todos los reyes ninguno haya como tú en tus días. Serás un rey que resaltará por encima de otros reyes. Y yo les decía en el video anterior que no fue que Salomón recibió impresiones de sabiduría al momento, ya Dios venía obrando en él. Versículo número 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aquí hay una promesa condicional: si guardas mis mandamientos. Hay personas que dicen que guardar los mandamientos son imposibles. Claro, son imposibles por nuestra condición pecaminosa. Pero con la ayuda del Señor podemos. Por eso necesitamos depender de Dios. La condición pecaminosa me hace ser enemigo de los mandamientos de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo obra en mí, yo puedo ser obediente a lo que Dios me ha instruido, porque Dios no te va a pedir algo que sea imposible. Con su ayuda, con Dios todo es posible. Y el Señor le dice a Salomón, como también nos dice a nosotros: si andamos en sus caminos, si guardamos sus estatutos y sus mandamientos, Él alargará nuestros días. Él alargará nuestros días. Viviremos mejor, tendremos una mejor condición física, más saludables, porque hay una norma del cuidado de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Alargará nuestros días en todos los aspectos, desde lo saludable hasta también lo que tiene que ver con nuestras empresas. Y cuando Salomón despertó, porque era un sueño, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca, es decir, fue al santuario
delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. Fíjate que él fue a Gabaón a sacrificar un lugar alto. Con esta revelación que el Señor le hace en sueño, él va al santuario para restaurar la obra del ministerio del santuario a través de los sacerdotes y hace un sacrificio, presenta holocaustos, ofrendas de sacrificio de paz, hizo también banquete a todos sus siervos y en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres que eran prostitutas. ¿Con qué propósito vinieron a Salomón? Pues porque tenían un problema. Y tanto David como Salomón tenían responsabilidades al atender las necesidades del pueblo de manera personalizada. Y estas 2 mujeres fueron a presentarse ante el rey y se presentaron y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en la misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Claro, no había un sistema de protección de medios anticonceptivos como lo conocemos ahora y estas prostitutas quedaron embarazadas. Quizás trabajaban juntas, quizás se ayudaban mutuamente, quedaron embarazadas casi al mismo tiempo. Una dio a luz primero, la otra después, y la que dio a luz primero está poniendo su caso ante Salomón. ¿Qué fue lo que sucedió? Seguramente tú has escuchado esta historia antes. Aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Esas cosas hasta pasan en el siglo XXI. De no tener cuidado y acostarse encima de un niño recién nacido. Se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado a su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo al que yo había dado a luz. Mira, las madres conocen a sus hijos. Más bien nosotros los padres somos un poco más, aquí hay una expresión en Venezuela que se llama caído de la mata. Nosotros somos un poco más torpes para reconocer a un niño recién nacido, y lo digo por experiencia. Cuando mi hija mayor nació, ya hace una cantidad de años atrás, cuando mi niña nació, casualmente había una hermana de la iglesia que había dado a luz en ese mismo tiempo. Y yo llegué un día a ver a la niña de esta hermana tan parecida a mi hija que pensé que era mi hija. Pensé que era mi hija. De hecho, no, me dio hasta vergüenza de no poder haber reconocido a mi hija. La confundí con la hija de ella. Y no eran niños recién nacidos. Aparentemente estos niños están recién nacidos, con 3 días de diferencia. Y la mujer reconoció a que no era su hijo el que le habían puesto allí. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. ¿A quién de los dos les creemos? ¿A quién de estas 2 mujeres le vamos a creer? Hermanos, si tuvimos una pequeña... No, discusión no fue. Tuvimos una pequeña duda de la cual tuvimos la oportunidad de interactuar con respecto a quién le creemos en el caso de las declaraciones que le dieron a David, tanto Siba como Mefibosé. Y yo llegué a la conclusión de quedarme con la duda. ¿A quién de los dos le voy a creer? Y cada uno tiene sus argumentos de por qué apoyamos más a Mefibosé, otros por qué apoyan más a Siba. Y estas 2 mujeres le están diciendo 2 cosas a Salomón, y a cuál de las 2 creerle si no había más testigos. Hoy pudiéramos decir, hágale una prueba de paternidad. Una prueba de, ¿cómo es que se llama esto? Una prueba de ADN. Hoy es sencillo, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo no. Entonces Salomón tiene este problema encima. ¿Cómo solucionarlo? Allí fue donde obró la sabiduría que el Señor
impartió a Salomón gradualmente. La otra mujer, versículo 22, volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada, e enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Y dice, bueno, pero ¿qué cosa es esta? A mí nunca se me hubiese ocurrido una situación como esa. Claro, yo no soy Salomón. Cualquiera hubiese pensado que esta es una decisión descabellada. ¿Cómo vas a matar al niño para darle la mitad a uno y la mitad a la otra? Al final se van a quedar con los dos niños muertos. Pero fíjate lo que Salomón tenía en mente, porque el Señor obró en él. La mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo, no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partidlo. Claro, con esta declaración de la segunda mujer, automáticamente entendemos lo que Salomón quería mostrar. Salomón sabía que la reacción de su verdadera madre, de la verdadera madre del niño, iba a ser, no lo maten, no lo maten, no lo maten. Prefiero perderlo, pero no lo maten. En cambio, la otra se demostró que no era la verdadera madre porque dijo, bueno, mátenlo, no importa. Claro, no le dolía a ella porque ya su hijo estaba muerto. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar, para tomar decisiones. En un caso absolutamente dificilísimo. A pesar de que tú y yo conocemos la historia, si nos hubiesen puesto este caso enfrente, no hubiésemos sabido qué hacer. Yo lo digo de verdad, yo no hubiese sabido qué hacer. En la actualidad, prueba de ADN, pero en aquel entonces. Y ahí es donde se demostró cómo Dios había obrado en Salomón. Las primeras decisiones que Salomón tomó al matar a Joab, al amenazar a Abiatar, al amenazar a Simei, por respetar las decisiones de su padre David, para mí fueron decisiones inacertadas por parte de Salomón. Y Salomón se sentía, para mí, esa es mi opinión personal. Sé que algunos se molestan cuando yo doy mis opiniones, pero mira, creo que podemos opinar. Creo que tenemos la capacidad de opinar. Creo que tenemos la capacidad de razonar y de llegar a conclusiones. Para mí, esas ejecuciones fueron un error por parte de Salomón. Fueron un error. Y Salomón se sentía preocupado por eso. Yo no puedo estar matando gente a cada rato. Y esa fue la razón por la cual el Señor sabía lo que Salomón quería. Y por eso le dijo, ¿qué quieres que te deis? Dame sabiduría, Señor, para gobernar este pueblo. Porque ya el Señor venía obrando en él. Pasamos al capítulo número 4. Y encontramos que reinó, y fíjate que antes de Salomón hacer esta solicitud, Salomón emparentó con la hija del faraón. Reinó pues, versículo número 1, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. El Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Benaía, hijo de Joiada, sacerdote, estaba sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Se mantuvo el sacerdocio de Abiatar, pero bueno. Sabemos que Salomón lo desterró. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Sabut, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. A Aizar, mayordomo. Adonirán, hijo de Adda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernantes sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. 12 tribus, 12 gobernantes. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año.
Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar de Macás en Salbín, en Bet-Semes, en Orón y en Bet-Arán, el hijo de Eret en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer, el hijo de Abinadad en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón, o sea, era el yerno de Salomón. Abinadad, yerno de Salomón. Yo había visto una Abinadad antes. ¿Ustedes se acuerdan de una Abinadad antes? Si la memoria no me falla, había una Abinadad que era el que aconsejó mal a Abnón, para la final Abnón terminar violando a su hermana. Si no me equivoco, se llamaba Abinadad. ¿Sí? El hijo de Abinadad en todos los territorios de Dor, este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. ¿Ok? Entonces, yo creo que es el mismo Abinadad que era primo de Salomón, y a la final el hijo de este primo terminó siendo el yerno de Salomón. Baná, hijo de Ahilud en Tanac y Megiddo, en toda Bexeán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Abel Meolat y hasta el otro lado de Jotmeam. Yo dije en una oportunidad que estos lugares a veces se nos hace difícil ubicarlos en el mapa, pero ellos vivían allí y ellos sabían precisamente dónde quedaban esos lugares. ¿Okay? Así como yo puedo identificar el lugar donde estoy y los lugares cercanos, y tú también puedes hacerlo del lugar donde estás, ellos podían identificar claramente estos lugares. El hijo de Geber en Ramot de Galaad es la parte oriental. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argot, que está en Basán, 70 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadad, este es otro, hijo de Ido en Mahanaim. Aimás en Neftalí, ya habíamos visto un Aimás antes, que era hijo de un sacerdote. En Neftalí, este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. ¿Será el mismo Aimás? ¿Quién sabe? Pero aquí vemos que... Tú sabes que cuando se coloca a personas de la familia o que están relacionados con la familia en puestos públicos, cuando alguien es gobernante, el término, si no me equivoco, es nepotismo. De Salomón tenía dentro del reino, tenía encargado a alguno de sus yernos. ¿Era esto nepotismo? No necesariamente, porque es una monarquía, no es un gobierno democrático. Está también entonces Baana, hijo de Usai. Usai, si no me equivoco, es el mismo Usai que era amigo de David y que pervirtió el consejo de Aitofel. En Aser y Alot, Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Era otro Simei diferente, no era el mismo Simei que le tiró piedras a David. Geber, hijo de Uri, de la tierra de Galaad, la tierra de Sejón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán, que era el único gobernador en aquella tierra. Ya sabemos que esos lugares fueron conquistados por Israel en tiempos de Josué. Judá e Israel eran muchos. Era una misma nación, pero fíjate cómo los dividen aquí, Judá e Israel. Eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose porque era tiempo de paz, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 300 coros de flor de harina, 70 coros de harina, bastantes panes, bastantes tortas, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque el rey señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes del oeste del Éufrates, y tuvo paz con todos los lados alrededor. Y Judá e Israel, fíjate cómo siempre los van dividiendo, ¿no? Judá e Israel.
Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, es decir, tenían su sustento, desde Dan hasta Beerseba todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón, y este versículo es para que ustedes lo subrayen, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, es decir, era un hombre generoso. Anchura de corazón es generoso, como la arena que está a la orilla del mar. Y entre más Salomón proveía, más recibía, porque él recibía los tributos de las 12 tribus. Si había un gobernante que administraba cada una de las tribus y mensualmente le mandaba todos los tributos a Salomón, le mandaba alimentos, le mandaba ganado, Salomón comía de lo que le enviaban. Estaba viviendo en tiempo de paz. Era un hombre que tenía buenas relaciones con las naciones que estaban a su alrededor. Israel y Judá eran una sola nación y prosperaban en todo. Y Salomón era de anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era un hombre generoso. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán israelita, que Emán Calcol y Dharma, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Se hizo famoso. Y no había redes sociales en aquel entonces, y Salomón era un influencer de la política monárquica. Y compuso Salomón 3,000 proverbios, algunos de ellos en el libro de Proverbios. Y sus cantares fueron 5,000, algunos de esos cantares en el libro de Cantar de los Cantares. También diseñó sobre los árboles desde el cedro del Líbano, disertó, es decir, habló, sacó lecciones, disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, oh mira la hormiga, oh perezoso. Disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Sacó lecciones, es decir, Salomón era un hombre que ilustraba lecciones de vida. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reinos, de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Se extendió, se dio a conocer en un mundo donde no había medios de comunicación como los de ahora, sino que iban viajeros y transmitían informaciones, o había mensajeros que llevaban esas informaciones de un lugar a otro. La fama de Salomón se difundió por todos los reinos a su alrededor. Pasamos de inmediato al capítulo número 5 y conocemos a Hiram, rey de Tiro. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego de que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. El rey de Tiro estaba al norte de Israel. No estaba lejos, estaba cerca de Israel. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon y el santuario allí abandonado, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios, es tiempo de paz, ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario, es decir, les voy a pagar el salario que tú dijeres.
porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Salomón reconoció que había deficiencias en su reino en cuanto a el trabajo de la carpintería. Ahí lo dijo Salomón. No hay entre nosotros quien sepa labrar madera como los sidonios. Y esa madera era para el templo. Y los sidonios no eran israelitas, eran sidonios, de Sidón, de Tiro y Sidón, del norte. Y ellos iban a proveer los materiales para la construcción del santuario. Interesante eso, ¿no? Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Claro, con tremendo elogio que le hace a Hiram diciéndole: los mejores carpinteros están contigo. Oye, los mejores carpinteros están en mi tierra. Claro, Salomón, yo te los envío. Que los mejores carpinteros que hay en el mundo vayan a ayudarte. Con tremendo elogio. De hecho, ese elogio, ese reconocimiento que hace Salomón a Hiram, o Hiram, hace que el nombre de Dios sea alabado. Porque Hiram dice: bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Tranquilo, Salomón, que yo te voy a apoyar en todo. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará. Y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Porque Salomón no pidió gratis, dijo: ¿cuánto vale? ¿Cuánto hay que pagar? Vale, yo lo pago. Hiram dijo: claro, si yo tengo los mejores carpinteros y me vas a pagar, yo te los envío para que trabajen, porque así voy a sustentar a mi familia, mi deseo de dar comida a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año, porque Israel se había convertido en una tierra de abundancia. La tierra de Canaán habitada por Israel fue de abundancia en los tiempos de Salomón. Por eso es que Salomón era un hombre de amplio corazón. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. ¿Qué es una leva? Una leva de 30,000 hombres. Vamos a preguntar aquí, vamos a buscar la información rápido. Leva. Bueno, la leva tiene diferentes significados. Leva en la Biblia. Primero de Reyes. La leva. La leva en Primero de Reyes fue un sistema de trabajo forzado o obligatorio decretado por el rey Salomón para sus masivas construcciones. Ok, entonces Salomón estableció un sistema de trabajo forzado y obligatorio para la construcción del santuario. Salomón decretó leva en todo Israel y la leva fue de 30,000 hombres. Ya sabemos que una leva es una obligación laboral, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Trabajaban un mes, descansaban 2 meses. Claro, la gente así trabajaba feliz. Hoy me vas a dar 2 meses de vacaciones remunerados. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban la carga y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram, que era el rey de Tiro, el sidonio,
Y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa y el templo. Llegamos entonces al capítulo final, por hoy, capítulo número 6. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, es decir, que desde que salieron ellos de Egipto hasta este momento histórico que estamos leyendo habían transcurrido 480 años. En esos 480 años pasó de todo. De todo, hermanos. Mira, y se dice fácil, 480 años. ¿Hace cuánto se descubrió América? El descubrimiento de América fue en el año 1492. Y nosotros estamos en el año 2026. Desde el año 2026 hasta... Voy a buscar aquí la calculadora, pero soy de mal cálculo. Año 2026 menos 1492 han pasado 534 años del descubrimiento de América. Bastante tiempo. Ha pasado de todo, ¿verdad que sí? Pero en el pueblo de Israel nosotros podemos contar varias cosas que sucedieron. El pueblo peregrinó por el desierto durante 40 años. Después de 40 años cruzaban el río Jordán. Después fue la destrucción de Jericó. Empezaron a conquistar las tierras. 7 de las 12 tribus se demoraron mucho en conquistar. Y para Dan fue difícil conseguir un territorio porque fueron los últimos de los últimos. Se murió Josué y todavía estaban en proceso de conquista. Se levantaron los jueces y los jueces liberaron al pueblo, pero el pueblo se apartaba del Señor y el Señor los entregaba a otras naciones, entre los cuales estaban Madián, filisteos, moabitas y muchos más. Hasta que se levantó la monarquía con Saúl. Saúl reinó 42 años, David también reinó 40 años y desde todo ese proceso histórico que ya venimos estudiando desde el libro de Josué, pasaron 480 años hasta el reinado de Salomón. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo es entre finales de abril, principios de mayo, el mes de Sif, mes segundo, cuando él comenzó a edificar la casa de Jehová. En el año 480 de la salida de los israelitas de Egipto. Pero tenían el santuario, pero fue allí en ese momento donde Salomón comenzó a construir el primer templo. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. El pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa y de ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el del medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricación de piedras que traían ya acabadas de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, era como una elaboración prefabricada. Ningún otro instrumento de hierro se escuchó. La puerta del aposento de medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesanos de cedro. Artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos,
y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo la palabra que hablé a David tu padre. Mañana, en el próximo video, yo les voy a presentar una imagen tanto del santuario que construyó Moisés como del templo que construyó Salomón, y lo compararemos con el segundo templo que estaba en los tiempos de Zorobabel y que fue el templo donde Jesús caminó. Ustedes van a ver ciertas similitudes y ciertas diferencias. Sin embargo, entre el santuario que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, las diferencias son muy obvias. Entre el primer y el segundo templo, pues hay diferencias, pero no tantas como nos imaginaríamos. Pero en el caso del templo y el santuario, las diferencias son demasiado obvias, y sin embargo el Señor no le dice nada a Salomón con respecto a los cambios en las medidas entre el templo y el santuario. Pero sí le dice lo siguiente, que es lo que acabamos de leer. En relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. El Señor está aceptando esta ofrenda de construcción de un templo, a pesar de las diferencias que el templo tiene con el santuario. Y en el santuario se prefiguraba el plan de salvación. En el templo también se debía prefigurar el plan de salvación. Las diferencias son grandes, pero el significado se debía mantener, lo que representaba cada uno de los muebles del santuario. Y así Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techadumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento en el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y botones de flores. Todo era de cedro, ninguna piedra se veía, y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo, era como un cubo internamente. Lo cubrió de oro, así cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines, 2 ángeles de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. ¿Sabe cuántos son 10 codos? 4 metros y medio. 2 ángeles de 4 metros y medio. ¿Se lo mandó Dios a hacer? No, Salomón lo quiso hacer así. Y a pesar de que Dios vio con buenos ojos la construcción del templo, Salomón cometió o tomó ciertas decisiones que no eran necesarias. No voy a hablar de errores por parte de Salomón, voy a hablar de decisiones innecesarias. Era necesario la elaboración de estos 2 ángeles de madera de 4 metros y medio. ¿Era necesario eso? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Dios le dijo algo a Salomón? No hay reclamo por parte de Dios. Evidentemente, estos ángeles tenían un significado y quizás Salomón quiso realzar el significado con la presencia de estos ángeles, que no eran objetos de adoración. No eran objetos de adoración. No era que la gente entraba al santuario y se postraba delante de los ángeles. De hecho, los únicos que entraban al lugar santísimo era el sumo sacerdote.
Pero para mí era innecesario. Bueno, Salomón lo vio necesario, pero yo no tengo la sabiduría que tenía Salomón y Dios no le recrimina nada a Salomón. Pero tampoco fue una orden divina. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos delante de la punta del ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma anchura. La anchura de uno era de 10 codos y asimismo la del otro, pero ambos querubines dentro de la casa, en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala del uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared y las otras 2 alas tocaban la una a la otra en medio de la casa. O sea, como si estuvieran así, ¿no? Levantada una ala y la otra al frente. Y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Imagínate la cantidad de oro que tenía, que vamos a recubrir el piso de oro. Cubrió de oro el piso. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés. Y las 2 hojas de una puerta giraban y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Salomón inventó las puertas giratorias. Bueno, digo yo que las inventó. No sé si existían antes, pero hizo 2 puertas giratorias. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. Y en el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, en el cuarto año de su reinado. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo es entre finales de septiembre, principios de octubre, ¿sí? O finales de octubre, principios, bueno, no recuerdo. Mes octavo. Ahí viene octubre viene de octavo. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario, y la edificó pues en 7 años. 7 años duró la construcción del templo que hizo Salomón en una época de abundancia, teniendo los mejores maestros constructores, teniendo los materiales a la mano, teniendo los recursos necesarios. Imagínate la magnitud de esta obra, que se demoraron 7 años. Porque se le puso cariño también a la construcción, ¿no? No era que se detuvieron. Yo estoy haciendo una construcción y yo me tengo que detener a veces por falta de dinero. A esta gente no se detuvo por falta de dinero. Esto es porque estaban haciendo una obra minuciosa en la construcción del santuario. ¿Te gustaría conocer un poco más sobre el santuario y sobre el templo? No te pierdas la lectura de mañana, que voy a presentar unas imágenes que nos van a ayudar a tener una comprensión más amplia de cómo fue esta construcción para la gloria del Señor. Salomón estaba demostrando que su interés primario era Dios. Salomón también cometió algunos fallos en su comportamiento. Más adelante lo vamos a ver. Pero hoy podemos decir que a pesar de todos los errores de los siervos del Señor, Dios tenía el control de todas las cosas. Si se le puso tanto interés a la construcción del templo, es porque el templo es importante. Porque el templo no es tanto la estructura en sí, sino lo que significaba el templo. Hoy en día muchos cristianos y el pueblo judío esperan la construcción de un tercer templo en Jerusalén. Y yo hoy voy a confirmar lo que he dicho en videos anteriores. Hermano, eso jamás va a suceder. No habrá un tercer templo en Jerusalén. ¿Sabes por qué?
porque todo lo que en el templo estaba representaba a Cristo, y Cristo ya vino a pagar el precio del pecado de la humanidad. Y el escritor de la carta a los Hebreos dice que Cristo es ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y si Cristo ya es ministro del verdadero tabernáculo, no hace falta santuario en la tierra. Nuestras iglesias, nuestras congregaciones, nuestros lugares de adoración no son templos. No son templos, no son santuarios. Son lugares de reunión, de adoración, a los cuales se le debe tener respeto a Dios en ese lugar y en todos los lugares donde estemos, pero ahí tiene que haber un respeto mucho más amplio, porque se supone que en ese lugar se apartó para la adoración al Señor. Es un lugar que fue apartado para la santidad, para el crecimiento espiritual, para la adoración, para la confraternización entre hermanos de fe, pero no es un santuario, no es un templo. Es una casa de reunión. Ahora, ¿sabe quién sí es un templo? Nosotros. El apóstol Pablo dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y necesitamos constantemente dedicarnos tiempo en el crecimiento espiritual. ¿Cuánto tiempo nos demoramos? 7 años, 10 años, 20 años, no sé. Dependerá de cuánto interés le pongamos al crecimiento de nuestra vida espiritual. Si nos ponemos en las manos del Señor y ponemos nuestra mirada en Cristo, que es ministro del santuario, y si dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, porque somos un templo viviente, porque el Señor obra dentro de nosotros, nuestra fe se fortalecerá y podremos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria a Dios, hoy pudimos terminar el estudio bien y espero que haya sido de tu ayuda. Gracias a todos los que me acompañaron en esta transmisión en directo y gracias también a todos los que se han suscrito a este canal. Recuerden que el 1 de junio comenzamos las clases de discipulado y de teología bíblica, para que de esa manera sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Shalom para todos.